La bienvenida a el seminario de investigación del CINFA de este año, ¿verdad? Hoy tenemos la charla inaugural. Eh, Quiero aprovechar la bienvenida también para invitarlos. Todavía me quedan algunas fechas libres, entonces si alguien desea presentar algún trabajo acá de investigación, pues están bienvenidos a escribirme, a contactarme para ver si lo podemos acomodar. ¿Ok? Eh, ahora sí que vamos propiamente a la charla. Para mí es realmente un honor tener al profesor Javier Trejos. Javier Trejos es licenciado en matemática de la UCR, doctor en matemática aplicada por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia. Él es catedrático de la Escuela de Matemáticas desde el 96. Fue miembro fundador del CIPA, de nuestro centro, en el 97. Y también fue director de aquí en el 2006, entre el 2006 y el 2010. Javier, bueno, tiene una carrera bastante amplia, académica, y ha sido una parte integral de la escuela por muchos años. Y pues justamente es una de las razones por las que Javier está aquí dando nuestra charla inaugural. Javier acaba de cogerse a su pensión, pero todavía le quedan muchos años siendo colega de nosotros y siendo partícipe tanto de la investigación en nuestro centro como de, de, de otras partes, ¿verdad? Ha sido un gran académico, entonces no hay duda de que es que ojalá siga muchos años con nosotros, ayudándonos a pesar de estar pensionado. Y pues sí. Hoy en particular nos va a hablar de problemas de análisis de datos en busca de una solución global. Entonces, le agradezco mucho a Javier la disposición a, a presentarnos su trabajo y de nuevo muchas gracias. Pues, perdón, ignore esto, ahí hay gente que está encargado de dejar entrar a las personas. Sí, sí. Entonces, no. Bueno, muchas gracias a Rafa por la presentación y a todos y todas ustedes por estar aquí presentes y a la gente que está conectada por Zoom. Quiero agradecerle al CIMPA la invitación a esta charla inaugural. Como dijo Rafa, fuimos parte de la creación del CIMPA en el año 96-97 y para mí es una gran satisfacción ver lo que ha crecido el centro, ¿verdad? De lo que era y lo que lo habíamos concebido a lo que realmente llegó a ser, no solo por la gran cantidad de recurso humano que hemos podido captar. Desde luego está relacionado con las políticas de la escuela de matemáticas y de la universidad como tal, ¿verdad? Pero el mismo SIMPA ha sido un punto de atracción de la matemática en Costa Rica y Centroamérica, sino también de las otras cosas que ha logrado el sector, ¿verdad? La regularidad de los simposios, las publicaciones, este edificio, el personal administrativo que soporta, etcétera, ¿verdad? Todo eso es parte de un todo. Voy a presentar. eh, es charla inaugural para el semestre, por así decir, pero para mí es charla final. Para mí es el cierre de mi actividad investigativa, ¿verdad? Ya no voy a seguir haciendo investigación como tal, ¿verdad? Sino que posiblemente algunas cosas conexas, o terminar con algún estudiante y cosas por el estilo, pero ya no voy a hacer investigación no solo porque pienso dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Naturalmente, sino también porque las ideas se van secando. Y eso es importante tomarlo en cuenta a todos ustedes que son jóvenes. Las ideas se van secando después de los 40, empiezan a marchitarse después de los 50 y a los 60 ya no hay. Sí, es decir, aclaro, ¿verdad? No es que no hay, sino que todos ustedes son variaciones de un mismo tema. Y se van a dar cuenta, ¿verdad? Es decir, lo vivieron en sus tesis de doctorado, de las 60, 70, 80 páginas, lo realmente original son 4 o 5 páginas.
¿verdad? Hay un montón de revisión bibliográfica, hay un montón de discusión, hay conclusiones, pero donde están las ideas es unas cuantas partes, ¿verdad? Ideas de ustedes, se refiere. Por lo menos en mate aplicada eso es lo que pasa. ¿Ok? Y yo me voy a referir a, yo lo llamo así, problemas de análisis de datos en busca de una solución óptima, en el sentido de que yo me topé con un primer problema en algún momento que no tenía solución cerrada. En análisis de datos hay dos tipos de métodos, los que tienen solución cerrada, como el análisis de componentes principales, o la regresión lineal múltiple. Usted por una deducción algebraica llega a una solución que puede ser fácil o complicada, ¿verdad? Esos son otros siempre, ¿verdad? Pero hay otros donde usted simplemente no ha encontrado nunca se ha encontrado una ecuación de la solución. Entonces usted tiene que ir por la confirmación. ¿Ok? Pasa en muchos otros campos. Nosotros lo abordamos, perdón, perdón, lo abordamos la mayoría de las veces con metaheurística, la optimización combinatoria que ahora voy a introducir. Y los problemas son estos. Los que abordamos son estos. Pero hubo un momento en que nos apartamos un poco de las metaheurísticas y lo abordamos con otros procedimientos numéricos. Pero eran básicamente estos problemas, aunque hay muchísimos más. Eso no es para nada exhaustivo, sino es simplemente lo que nos fuimos encontrando en el camino. Ok. Ok. Los problemas son los siguientes. Los 7, 8 problemas. Uno es el de las rotaciones varimax oblicuas. Cuando uno tiene una tabla de datos, n por p, p son variables cuantitativas en este caso, entonces tiene un espacio de individuos que son las filas, un espacio de variables que son las columnas, tiene la matriz de datos que la puede ver aquí como una transformación lineal y su transpuesta, tiene una manera de medir distancias entre los individuos o las filas, o objetos también se llaman, y una manera de medir correlaciones entre las variables o distancias entre las variables. Y puede construir por moverse en el diagrama matriz de varianzas y covarianzas o matriz de productos internos acá. Esto se conoce como el esquema de dualidad y se sabe que la diagonalización ¿de dónde está? La diagonalización de V por M de esto nos da las componentes principales, lo que se llama las componentes principales, que son vectores que están acá, usted diagonaliza, acá está la diagonalización y se los trae hacia acá. ¿Okay? Estos se llaman vectores axiales principales, estos son componentes principales, ambos son conjuntos ortogonales. ¿Ok? Y usted hace representaciones gráficas de las situaciones, de las correlaciones cuando lo hace en el espacio de individuos o de las distancias cuando lo hace en el espacio de individuos. El problema es que a veces usted para una interpretación usted quiere que los ejes no sean ortogonales, usted quiere que se tenga cierta rotación. ¿Ok? Entonces, eso es muy antiguo, eso lo hacían los psicólogos, digamos, cuando hacían tests de inteligencia, ¿no? Entonces ellos rotaban, pero las rotaciones terminaban siendo también ortogonales. Es decir, usted rotaba todo, ¿ok? Daba más interpretación, pero lo que se, digamos, lo que se quería es hacer una variante que las rotaciones pudieran ser oblicuas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, esto no tiene solución cerrada, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos con mi tutor, se está optimizando un criterio que se llama Varimax, ¿verdad? Que son las varianzas de las correlaciones entre lo que andamos buscando y las que pueden ser a un inicio las componentes principales y las variables originales, ¿ok? Para tener la mejor interpretación. Sheckman lo hacía rotaciones acá y proyectaba acá, ¿ok? Ya una vez que usted rotó, ya no se viene ortogonal, ¿ok? Una vez que usted rotó acá, una pareja,
nada más, ¿verdad? Entonces ya no se viene ortogonal, entonces bueno, digamos que eso era. Pero de nuevo no era un método óptimo y ahí fue donde empezamos a trabajar cuestiones de optimización posteriormente. Eh, el análisis de lo que llaman cluster análisis o análisis de conglomerados en estadística los patrones y esas cosas es buscar grupos de cosas. Usted tiene una tabla de datos, usted busca grupos, o grupos de las filas o grupos de las columnas. ¿Ok? Eso se le llama clustering. Hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero digamos, lo más fácil es agrupar, buscar clases que se van a denotar así, donde K es, bueno, que yo marco aquí, ¿verdad? Aquí. Lápiz, el lápiz. Ok, este K va a ser un número, no sé cómo, no importa, va a ser un número dado fijo por el criterio. El criterio tiene una propiedad que se llama monotonicidad y usted no puede hacer variaciones sobre el número K porque siempre las particiones sean más finas, eso va decreciendo. Simplemente es una función decreciente y no hay digamos, tener el óptimo es cuando le da cero, pero es cuando tiene K clases que son los mismos en el individuo. K dividido en una clase. Eso no sirve, hay que fijar el K. Entonces, bueno, esto se minimiza y hay un montón de métodos clásicos. El más conocido se llama K-means, método de las K-medias. Es como de los años 60, que es una minimización local, pero que obtiene, bien sabido, mínimos locales. ¿Ok? Eso lo habíamos visto bueno, es muy conocido, ¿verdad? Mucha gente trató de abordarlo y nosotros lo empezamos a trabajar con Eduardo. Bueno, y tengo que borrar. Luego, Ok, tiene un problema combinatorio, ¿verdad? Hay una ecuación de recurrencia que se resuelve con este problema. Esto crece muy rápidamente, estos son los números de Stirling de segunda especie, ¿verdad? Y solo para una tabla muy pequeñita de 150 filas, 3 columnas, que es la tabla de los series de Fisher, muy usada para comparaciones, y es a las 70 posibles soluciones. ¿Ok? Bueno, hay algunas propiedades conocidas y es que la mejor partición tiene exactamente K clases y no menos, es decir, clases vacías. Puede haber, porque la heurística puede llevarlo, pero no, pero usted sabe que la óptima tiene clases no vacías, ¿ok? Y esa es la propiedad de monotonicidad que ya les dije. Eh, el escalamiento, perdón, y esto se puede abordar, vamos aquí la cosa. Aquí yo puse con datos cuantitativos, ¿verdad? Pero los datos pueden ser binarios, pueden ser de muchas maneras. Esto, ¿verdad? Puede venir cualitativo, pueden ser encuestas, ¿verdad? Ok. Este es el caso binario, de hecho. El caso binario tiene otro problemón y es que no está bien establecido cómo son los criterios de optimización. No hay distancias aquí, ¿verdad? Entonces, es un problema. Y el caso bimodal es cuando usted quiere clasificar tanto filas como columnas al mismo tiempo. Usted quiere que haya una relación y que usted la establezca en el modelo, ¿no? Las filas y las columnas están relacionadas por esto. No solo por un cálculo indirecto después de correlaciones, sino desde que usted optimiza. ¿Ok? Entonces se hace una minimización de las relaciones de filas y columnas al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, el escalamiento multidimensional o multidimensional scaling es partiendo de una tabla de disimilitudes, donde las disimilitudes no son necesariamente euclidias, y son solo medidas de semejanza o desemejanza entre parejas de objetos, usted quiere una representación gráfica, ahí sí por distancias euclidias. ¿Ok? Entonces usted quiere verlo en un mapa y que se parezca lo más posible a lo que tiene. ¿Ok? Eh, También existe desde hace mucho tiempo, no hay solución cerrada, hay un montón de soluciones aproximadas. Aquí se ponen algunos nombres. La regresión, la regresión lineal tiene solución cerrada cuando usted mete todas las variables en el modelo.
Si usted las mete todas y no hace una escogencia de cuáles mete, tiene solución cerrada. Si usted va a escoger algunas, esos son 800 pesos. ¿Ok? Pero la regresión no lineal, ¿verdad? Cuando esta función es no lineal, la que modela a las variables de respuesta, eso, eso no tiene solución. Ni cerrada, ni hay óptimos, de hecho hay cualquier cantidad de óptimos locales. ¿Ok? Entonces, eso también lo abordamos. Y el problema de la regresión lineal es cuando usted selecciona parámetros, es decir, cuando algunos coeficientes del modelo de regresión, usted establece que son cero y no cero. Cuando dice no cero es porque lo está metiendo en el modelo. ¿Ok? Si dice cero impuesto es porque usted lo está sacando del modelo. Bien, eso tampoco tiene solución cerrada. Ok, esos son los, perdón, me falta aquí otro. Bueno, hay criterios, ¿verdad? De optimización. Esto no, esto todavía está un poquito en discusión con la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores criterios? Y lo que vamos a, lo que se llama en la literatura conjuntos burdos o rough sets. No sé cuál es la mejor traducción de rough. Entiendo bien en inglés, pero dice brutos. Brutos. Ásperos, así. Ok. Con José Luis le pusimos burdos, pero bueno. Dice el artículo era en inglés, ¿verdad? Esto lo trabajó un profesor polaco, Pawlak, y es para hacer discriminación. Discriminación en el sentido de que los conjuntos, digamos, se hacen aproximaciones superiores e inferiores de una frontera de un conjunto. Ese es el conjunto burdo, ¿verdad? Y por digamos, por refinando las cosas, uno va llegando a lo que ellos le llaman una reducción, ¿verdad? Hay criterios para medir las cosas, digamos, a partir de cardinalidades de las aproximaciones superiores e inferiores, hasta llegar a minimizar una función. Ok, esos son los 8 problemas. Como dije el otro día en el CIMAC, eh, yo había empezado a trabajar en redes neuronales y me había topado con un asunto de redes, ya no sé, estoy hablando de 1992, ¿ok? Las redes neuronales apenas acababan de revivir, estaban dormidas y las había revivido un francés que se llama Jean LeCun, que introdujo un método que se llama retropropagación de gradiente. Entonces tienen muchas capas, calcula el gradiente en la capa de salida, hace una comparación de lo que usted quería versus lo que obtuvo y se lo trae para atrás en las capas y actualiza los pesos. Antes de las redes multicapas había solo de 2 capas, que es lo que se llamaba perceptrón, y eso se enterró porque eso era muy cajonero y era solo regresión. Bueno, regresión no, era muy rough, ¿verdad? Pero con ese truco, digamos, revivió el asunto y empezaron a salir redes neuronales por todo lado. Ahora unas eran esas, otras eran las de Hopfield, que eran totalmente conectadas, otras eran las de Cohen, que eran los 3 tipos de redes, los mapas de Cohen. Y en las de Hopfield, había un problema de óptimos locales, entonces le metieron una cosa que también acaba de salir, que era el el sobrecalentamiento simulado. Han salido en los años 80 para resolver problemas de optimización combinatoria, problemas de las semi-ciudades, perdón, PSP, el problema de la gente viajero. Y bueno, y para aprender un poquito más de redes neuronales, empecé a asistir con mis compañeros de doctorado con este profesor Samuelides, porque nos llegó el rumor de que él era el que sabía. Él era el gurú, digamos, de las redes neuronales. Fuimos, no entendimos nada al principio, ¿verdad? Le dijimos a Sheckman y Sheckman dijo, no, voy a ir yo a ver qué es la cosa, ¿verdad? Entonces él fue, habló y nos dice, no, no, olvídense de las redes neuronales, ¿verdad? Trabajen en el simulated annealing, ¿verdad? Que era lo que, digamos, el extra que tenían esas redes de Boltzmann,
Y ahí fue donde nos topamos entonces con el Simulated Annealing, lo implementamos en esas rotaciones Varimax oblicuas y nos dio mejores resultados que lo que. ¿Ok? Y ahí fue donde, digamos, me enamoré del asunto y hasta hoy, ¿verdad? Que ya pasa a dormir el asunto. Sí, sí, sí. Y al regresar, entonces en el 93, lo hablé con Eduardo Pizar e planteamos un proyecto de investigación que se llamó, no me acuerdo exactamente el nombre, pero empezaba con la palabra clasificación automática porque Pizar, que había sido mi director de tesis de licenciatura, habíamos visto el problema de los óptimos locales con el K-means, ¿verdad? Y obviamente no lo habíamos podido resolver. Y yo, mira, es que por ahí tiene que estar la solución, ¿verdad? Y empezamos a hacer un seminario entre los dos. Se une Alex Murillo, unas semanas o meses después, no recuerdo, ¿verdad? Y planteamos un algoritmo que ahorita les voy a mostrar. Estoy hablando del 93-94, ¿verdad? Internet, olvídense, ¿verdad? Existe, pero que no existiera, ¿verdad? O sea, Costa Rica apenas, ¿sabes? Necesitábamos Netscape para, entre comillas, navegar, pero ninguna computadora en la escuela podía navegar. ¿Ok? Para que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, lo planteamos, lo trabajamos en el seminario, salió un algoritmo y unos años después nos dimos cuenta que el carajo por allá ya lo había hecho. Wow. Un algoritmo muy parecido. Entonces, antes pasaba mucho eso. Usted trabajaba una cosa, ¿verdad? Usted quedaba contentísimo, ¿verdad? Con las cosas, ¿verdad? Y tiempo después se daba cuenta que alguien lo había trabajado muy similar o igual. Entonces, digamos, son las cosas que pasaban con cierta frecuencia, nos pasó a nosotros, eh, pero digamos, trabajamos, nos hicieron un reconocimiento, digamos, con este premio de la Sociedad Francófona de Clasificación en el año, que fue un par de años después. Vimos el método, ¿verdad? El método enviamos la ponencia en el 95, etcétera. En el 98 salió publicado el artículo. Digamos, por eso le pongo el punto de arranque. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en estas cosas. ¿Ok? El annealing, si no lo conocen, el annealing es un método físico que se usa para hacer metales muy puros. Usted agarra el material, lo sobrecalienta a una temperatura extrema. Oye. ¿Cómo? Usted lo sobrecalienta, por eso la palabra sobrecalentamiento, hasta que las partículas estén en total movimiento y lo empieza a enfriar muy suavemente. Usted lo enfría de repente, le quedan burbujas. Si usted lo enfría muy suavemente, le va a quedar un metal muy puro sin burbujas. Eso es física. Y eso se trasladó a problemas de matemática, haciendo una modelación de este asunto para cualquier problema de optimización en comida. ¿Okay? Eso lo hizo una gente, Kirkpatrick y otros autores por ahí del 82. De nuevo, independientemente de República Checa, en el 85 Cherny también lo había hecho. Y antes, en el 68, un británico, Pincus, lo había trabajado, pero nunca lo publicó. ¿Verdad? Y un día que estábamos en un congreso, yo no sé que estaba hablando por dicha, pero había alguien antes de mí hablando de sobrecalentamiento simulado, y un profesor de Oxford se levanta indignado y dice que ¿cómo? Que Kirkpatrick, no olvides, es Pincus, ¿verdad? Es un colega mío y me va a defenderlo, ¿verdad? Las cargadas que pasan, ¿verdad? Pero bueno, este, eh, en todo caso, es una analogía con un problema físico. Y las metaheurísticas, que son muchas, son varios cientos de metaheurísticas, la gran mayoría parten de analogías. ¿Okay? Hay 5 metaheurísticas principales, que son el simulated annealing, los algoritmos genéticos, que es una analogía con la evolución de las especies, las colonias de hormigas, que es por la forma que las hormigas buscan alimento, los enjambres de partículas,
por el comportamiento social, de tiempo ahorita hablamos un poquito, y la búsqueda tabú, que digamos no tiene tanto una analogía, pero pues, son sí, los imanes de partículas. Ajá, que es la búsqueda tabú. La búsqueda tabú es que vos mejorás, pero prohibís ciertos movimientos porque ya los hiciste. Y la analogía es esta, vamos a ver. Si vos sos un alpinista y vas en la montaña y de repente cae una neblina de esas terribles que habían quedado de llegar a un campamento a cierta hora, ¿cuál es la mejor estrategia? Ese es el problema. Si vos haces solo descenso de gradiente, te vas a quedar en un mínimo local. Ajá, pero no es el campamento. El campamento está del otro lado del valle, ¿verdad? Tal vez. Si haces solo bajar, tiras una canica y vas solo bajando, ¿verdad? Si haces el simulated annealing, que ahorita lo voy a explicar un poquito más porque es el que más usamos, vos agarras una moneda, y si la moneda sale cara, digamos, vos tirás una flecha al azar. Y donde queda apuntando, ahí te vas. Pero antes de dar el paso, decís, suave, suave, suave. Voy a tirar la moneda. Después de que suba la colina y no baje. Si sube la colina, voy a aceptarlo con una probabilidad. Lo que me diga la moneda. Nada más que la moneda está cargada. Pero digamos, al principio aceptas mucho, al final aceptas poco. Ese es el enfriamiento. Al principio es muy caliente, pues muy frío. Eso es el simulated annealing. ¿Ok? Y el tabú es vos tirás al azar. Donde te queda apuntando, ahí te vas. Pero tenés una libretita. Mira, me fui al noreste. Entonces ya al suroeste ya no me puedo ir. Porque vengo de ahí. ¿Ok? Entonces vos tenés una lista tabú de no volver a hacer cierto movimiento. Para hacer una cara. ¿Cómo? No te volvés, exacto. Exacto. Eso es búsqueda tabú. Grosso modo. ¿Ok? Entonces, bueno, el annealing tiene una modelación, ¿verdad? Usted acepta con una cierta probabilidad, viendo la diferencia de las energías y cosas por el estilo. Voy a pasar rápido porque aquí se me fue la mano con las transparencias. El chiste de la búsqueda tabú del simulated annealing, aparte de que usted tiene que hacer, para que esto funcione, usted tiene que tener estas cuatro escogencias: la temperatura inicial, el enfriamiento lento, la temperatura final y la longitud de unas cadenas de Markov que están asociadas. Esas son las cuatro cosas que hay que manejar, donde lo único importante, aparte de lo estándar, es la longitud de las cadenas. ¿Cuánto tiempo con una moneda cargada voy a estar trabajando? Ese es más o menos el asunto. Lo demás es, muchos autores que han hecho propuestas. Entonces, estas son maneras de escoger la temperatura inicial, los decrecimientos, etcétera. Entonces, el chiste del sobrecalentamiento simulado es que con una modelación por cadenas de Markov, pueden ser homogéneas o no homogéneas, pero en ambas hay convergencia del método. El método converge al óptimo global en el infinito. Ok, pero el chiste es que con buenas escogencias, los cuatro parámetros que dijimos, usted tiene mucho chance de llegar al óptimo global efectivamente en tiempo finito. ¿Ok? Y ese es el chiste del sobrecalentamiento simulado. Y lo mismo pasa con los algoritmos genéticos. Hay un teorema de convergencia, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, usted sí tiene mucha chance de llegar a la situación. Y en el caso multiobjetivo, Mario lo demostró. Mario tiene un artículo donde él demostró que en esos casos también. Ok. Entonces, nada más hay que verificar, ¿verdad? Ciertas cosas, que la cadena sea irreducible y aperiódica, ¿verdad? En su modelación usted lo tiene que garantizar, ¿verdad? Se usa el teorema de Feller. Condiciones, ¿verdad? Condiciones sobre la aceptación, que es lo que se conoce como regla de Metrópolis,
o la generación de vecinos. Son dos cosas. ¿Ok? Pues, teoremas de convergencia. Bueno, voy a saltarme estas cosas. Los algoritmos genéticos están basados en la teoría de la evolución de las especies. ¿Ok? Darwin supone que cuando hay competencia entre distintas especies, el más fuerte o el más veloz es el que sobrevive, ¿verdad? Excepto si alguien no tan veloz y no tan fuerte tiene suerte. También eso pasa, ¿verdad? Usted puede tener conejos que son cazados por zorros, ¿verdad? Pero que sobreviven, ¿verdad? Y son conejos lentos, no necesariamente el más fuerte sobrevive. Es decir, la verdadera teoría de las especies, de la evolución de las especies, no es la ley de la selva, tal cual, ¿ok? Hay un montón de cuestiones de azar que no funcionan. Ajá. Esa cuestión de la suerte no debería ser como un spot. O el Sí, sí, claro. Es decir, el débil o el lento tiene poca probabilidad de sobrevivir, pero tiene probabilidad de transmitir sus genes. Pero aquí el chiste es que vos tenés, en la modelación, vos tenés poblaciones, ¿verdad? Seleccionás estados de una iteración a la siguiente. Entonces, tenés una cohorte, pasás a la siguiente, una generación, pasás a la siguiente. Combinás genes o estados, ¿verdad? O los modificás por algún mecanismo, ¿verdad? Más o menos eso es un algoritmo genético, ¿verdad? Entonces vas iterando, estos son ejemplares, en nuestro caso son soluciones de un problema, y tenés funciones que miden, mira ya, así, ¿verdad? Vos tenés una función que mide qué tan bien adaptados están al medio ambiente. Se llama fitness, acá. Entonces, ¿cómo los seleccionás? Digamos, los mejor adaptados van a reproducir sus genes muchas veces. ¿Okay? Eso generalmente se usa un mecanismo de ruleta aleatoria. Vos tenés una ruleta y los slots, perdón, de pizza, ruleta, son más grandes si tenés una buena función de adaptación, ¿verdad? Fuerte y veloz, y pequeños, sí, ¿verdad? Pero de hecho la ruleta, ¿verdad? Por eso los más débiles. También haces mutaciones, haces cruzamientos y generalmente se usan códigos 0,1. Y las mutaciones son simplemente cambiar una posición, ¿verdad? Un 1 por un 0, un 0 por un 1, y el cruzamiento, lo más fácil es un punto de cruce y haces una combinación de... También en la selección el detalle es que hay veces individuos malos pueden tener parte buena. Sí. Eso no parte. Entonces, digamos, puede ser uno malo que sobrevivió, pero esta parte era buena. O esta parte era buena y se la van a transmitir a su descendencia. Eso va con probabilidades de mutación, probabilidad de cruzamiento, ¿verdad? Y esto es lo que ya decía ya. Uno reproduce muchas veces un ejemplar porque muchas veces cayó la ruleta en ese slot. Ok. Y hay una prueba de convergencia que debido a un alemán, Rudolf, donde solo hay que tener un pequeño cuidado si algún día van a implementar esto. El algoritmo tal cual, digamos, el crudo original no necesariamente converge, excepto si usted le deja un pequeño trono al mejor ejemplar encontrado hasta ese momento. Usted va iterando. Entonces, el mejor usted no lo puede hacer desaparecer por ruleta aleatoria. Usted lo copia. Ahí. Usted lo impone. En el siguiente y si usamos ahí. Guardarse el mejor, uno siempre lo hace, obviamente. Cuando usted solo una heurística de optimización, uno es el mejor valor lo guardo por ahí, ¿verdad? Si hacemos eso, sí se garantiza convergencia. Si no, no. Pero tiene que, ese no, está no solo guardado, sino que también tiene que transmitir genes, ¿verdad? No solo está guardado en stock, ¿verdad? Está participando de la transmisión de genes, ¿de acuerdo? Ok, la búsqueda tabú, bueno, ya más o menos expliqué, ¿verdad? Hay un examen de vecindarios, hay una lista tabú para prohibir el regreso. Y se escoge el mejor vecino
que no sea tabú, ¿verdad? Si no es tabú, se escoge el mejor. ¿Ok? Las hormigas, las colonias de hormigas, el principio es reforzar buenas soluciones de un problema de optimización. Eso se modela con lo que se va a llamar el trazo de feromonas. El asunto es este: las hormigas, cuando están en su nido, en su hormiguero, y encuentran una fuente de comida, se pueden ir por muchos caminos. Pero el camino más corto, perdón, cuando van caminando van dejando un trazo de feromonas, ¿verdad? Que ellas huelen, por eso las hormigas ustedes han visto que siempre van como en fila india, ¿verdad? Las primeras que llegan son las primeras en regresar. Y generalmente se ven por el camino que ellas mismas tomaron. Y las que llegaron después, ¿de acuerdo? Que tomaron otro camino que también tiene trazo de feromonas, cuando llegan de regreso a esta bifurcación, van a tender a escoger donde hay mayor trazo de feromonas. Eso es el reforzamiento. Entonces, las buenas soluciones se van reforzando. Y eso lo han estudiado los biólogos y, digamos, ellos rompen el camino aquí, quitan un puente, digamos, que exista, ¿verdad? Y las hormigas son capaces de encontrar la mejor solución. Y entonces en la cajita grande donde creo que encuentras comida, comienza a verse más rápido y luego se va generando. Correcto, correcto. Y eso, bueno, hay maneras, ahora lo van a ver en una implementación. Y las partículas son que uno tiene una población de soluciones de algún problema y las empieza a mover en un espacio multidimensional. Esto solo sirve cuando el problema es no discreto, ¿ok? Aunque hay versiones discretas, pero en general va a funcionar cuando cuando el problema es no discreto. Esas soluciones se van a llamar partículas y se mueven por tres componentes. Uno es, si ya yo me moví, por ejemplo, al noroeste, sigo el noroeste. Tengo una inercia. Estoy buscando mi mejor solución. Pero hay un comportamiento social que lo tiene una persona como individuo y lo tiene todo el grupo. Y es, yo voy a tratar de imitarme a mí mismo de cuando yo tenía buen rendimiento. ¿Ok? Digamos, si yo como estudiante, ¿verdad? Si me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y a las 7 estaba en la biblioteca y así me pegaba puros 100, ¿verdad? Y ahora me levanto a las 9 de la mañana y no voy ni siquiera a la biblioteca, me pego puros 50, ¿verdad? Entonces, pucha, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, ya me recordé, ¿verdad? Que yo antes me levantaba, entonces yo empiezo a imitarme a mí mismo cuando tuve éxito, ¿ok? Pero también yo puedo imitar mi mejor compañero, Rafa, ¿verdad? Siempre puros 100 y yo ando raspando con puros 70. Voy a imitar lo que hace Rafa. Estoy especificado. Entonces, la imitación, eso se llama la imitación del líder, ¿ok? Entonces, hay tres componentes, en esta modelación hay tres componentes, entonces cada partícula sigue su inercia, se imita a sí misma e imita al líder. Y lo que resulta de eso es lo que son la suma de estas tres cosas, ¿verdad? La nueva partícula es la partícula anterior más el resultante de estas tres cosas, ¿ok? Que puede ser, digamos, si las partículas se están moviendo en el espacio, entonces paso de esta posición a esta por la suma de estas tres componentes. Imito al líder, me imito a mí mismo, la partícula S, y por dónde venía. Ok. Entonces, el primer caso que nosotros trabajamos fue las rotaciones Varimax oblicuas, ¿verdad? Se hacen rotaciones en el espacio. Estos son los ejes principales que provienen al principio era un ACP, pero ya después se degeneró por rotaciones, ¿verdad? Pero se fue degenerando y estamos haciendo rotaciones en el espacio de individuos y los proyectamos en el espacio de variables. Y allí, en el espacio de variables, es donde se hace el cálculo del criterio. El criterio es el criterio Varimax, ¿verdad? Es la varianza, la máxima varianza entre las variables que estoy proyectando ahora y que las estamos denotando con mayúsculas. Esto es en el espacio de individuos, esto es en el espacio de variables, ¿verdad? Aquí está proyectado ya en el espacio de variables. De la máxima varianza de las correlaciones entre esto y
y las variables originales que tengo en la tabla de datos. Bueno, y se hace un sobrecalentamiento simulado y se obtienen unos resultados ahí para algunas tablitas. Voy a pasar un poco rápido esto porque no tiene tanto chiste, ¿verdad? Se obtuvieron buenos resultados, pero yo no lo volví a trabajar ya después. Ok. El problema del particionamiento en cluster análisis, que dijimos que de las K-medias, que es el más usado porque es rapidísimo, pero tiene el problema de óptimos locales. Nosotros implementamos el sobrecalentamiento simulado con esta idea que es la que les digo que después bueno, ahí lo había trabajado y es, dada una partición, se escoge al azar un objeto, se escoge al azar una nueva clase y simplemente lo metemos. ¿Okay? Es un movimiento simple, los movimientos en sobrecalentamiento simulado tienen que ser simples. ¿Okay? Entonces esto es la generación, ¿verdad? Lo que antes llamábamos G, y luego se aplica la regla de Metrópolis para hacer la aceptación. Que verificar que haya reversibilidad y conexidad para la convergencia, una manera de escoger los 4 parámetros del sobrecalentamiento simulado. Ahora, hay un pequeño problema con el sobrecalentamiento simulado, y es que la regla de Metrópolis, digamos, cuando usted mejora el criterio, pura vida, va, desciende el gradiente, pero cuando no, usted tiene que decidir al azar, ¿de acuerdo? O exponencial de la variación de el delta de la función, en este caso es la inercia W. Pero si esa inercia es muy costosa de calcular, esto se vuelve una eternidad. Entonces, el éxito de una buena implementación de sobrecalentamiento simulado es que usted logre simplificar esto. Si no lo logra, mejor ni se meta. ¿Ok? Porque no va a ser competitivo. ¿Ok? Puede tener sus resultados espectaculares 4 días corriendo una máquina. Eso es demasiado. Los centros de gravedad también, ¿verdad? El centro, la clase que pierde el objeto y la clase que gana el objeto también, maneras simples de hacerlo, ¿verdad? Y pues y aquí algo pasó. En el caso binario, en que los datos son binarios 0, 1, usamos un criterio similar, pero el problema es que estos deltas de adecuación no existían en la literatura, ¿verdad? Y tuvimos que ponernos ahí creativos a trabajar eso, ¿verdad? Con Eduardo, Alex, Mario, y estudiantes. Entonces hicimos un poco de trabajo ahí, criterios de agregación, índices de agregación, propiedades teóricas de eso. Voy a pasar esto un poco rápido. Y 2 tesis que salieron. Los criterios de agregación van a ser interesantes mientras haya monotonicidad, si no, pues no, ¿verdad? Y algunas propiedades que me voy a saltar. A todo esto, la adecuación de los resultados, pues se hacían experimentos de Monte Carlo para ver si esto realmente estaba funcionando y funcionó pura vida, tanto en el caso numérico como en el caso binario. Datos reales que nos llegaron de una colega de la sede del Atlántico para datos de Pejivalle, también resultados muy buenos. Pejivalles de toda América, digamos, tropical hasta Brasil. Pues, distintos tipos de pejivalle desde aquí hasta Brasil. Pero voy a saltarme esto porque son demasiados detalles. Ok, el problema bimodal, que dijimos que era cuando usted quiere clasificar filas y columnas, P es partición de las filas, Q partición de las columnas, y W es como quien dice la relación entre filas y columnas. Entre comillas es un centro, pero no es un centro, es como una manera de decir la intensidad entre tales filas y tales columnas. ¿Okay? Se minimiza un criterio del tipo mínimos cuadrados. Se resuelve ahí por multiplicador de Lagrange y se llega a que esto van a ser los centros, entre comillas, y hay algunos métodos, el de Gauss-Schade, uno tipo K-means también existe y nosotros lo trabajamos con sobrecalentamiento simulado y con búsqueda tabú, con buenos resultados.
Este es el caso numérico de la búsqueda tabú, nada más para mostrar ahí, ven una tabla de datos hiper sencilla de solo 5 individuos para 3 clases, pero que al azar, entre comillas, quedaron todos en la misma clase. Y usted empieza a correr el método, ¿verdad? Y llega un momento en que el W es 1.07, se salta a la colina, llega a ser 1.17 y baja al óptimo global con búsqueda tabú, ¿verdad? Eso no lo hace K-means, ¿ok? Con algo trivial, ¿verdad? Ok. Eh, Bien, el método, el algoritmo genético nuestro, vamos a ver, el algoritmo genético no funcionó. No, voy a venirme aquí. Este es el genético que nosotros planteamos, pero no funcionó. Las primeras ideas no funcionaron porque el cruzamiento de la literatura no funcionaba. Entonces tuvimos que buscar otra manera de hacer cruzamiento. El fitness que usamos fue la inercia interclases, no la intraclases. Antes estaba yo minimizando la función, ahora estoy maximizando. Ahora hay un teorema que me permite hacer esto. El teorema de Huygens me permite que si minimizo el W, prácticamente maximizo el I. Entonces, aquí estamos maximizando y esto nos va a servir de función de fitness para usarla como ruleta aleatoria. Y el cruzamiento es un cruzamiento distinto. Eso fue una idea de Giovanni Sanabria. Un día que él llegó al seminario nuestro, nos dice: ¿por qué no prueban esto? ¿Verdad? Entonces, usted tiene dos padres. Le vamos a llamar dominante al que tiene mejor fitness y recesivo al que tiene menor fitness. Entonces, el dominante le impone una clase al recesivo. ¿Ok? ¿Y cuál clase le impone? La mejor de las clases, la que tenga más capacidad. ¿Ok? Esa es impuesta. Y esto funcionó perfecto. Y funcionó mucho mejor que todos los otros algoritmos genéticos de la literatura, y ahí sí nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Porque no nos encontramos en el algoritmo en otro lado, ¿verdad? Bueno, las hormigas ya hablé un poquito, ¿verdad? De lo que son en teoría. Nosotros, las hormigas pasan por dos componentes. Ya hablamos del reforzamiento por trazo de feromonas, pero usted necesita algo que le dé una visibilidad local. Y eso para nosotros es simplemente la distinción entre dos objetos. Es decir, como que la hormiga viene solo viendo el piso y oliendo la feromona y de repente levanta la cabeza. Levanta la cabeza. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si la distancia, esto es distancia, pero en la tabla de datos, ¿verdad? Si la distancia era tan cercano, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? ¿Verdad? Es más o menos eso. Pero esto es fijo. Esto no evoluciona en el algoritmo. Lo que evoluciona es el trazo de feromonas, por eso depende del T, que es la iteración. Entonces, nosotros tenemos hormigas asociadas a particiones y vamos a modelar una probabilidad donde tenemos un objeto dado y yo le busco un compañero J. Digamos, ese I está en alguna clase. Entonces, para todos ustedes, yo calculo el P y J, ¿verdad? Y luego saco una ruleta aleatoria y donde quede en el slot de la pizza, digamos, ¡pum! Alberto se viene para mi clase, ¿verdad? Es eso. Yo me lo jalo, ¿verdad? Con esta probabilidad, dada por el trazo de feromonas y por la visibilidad, digamos, dada por la tabla. Entonces, el trazo de feromonas va evolucionando en el tiempo. Eso también fue una idea original, ¿no? No fue con Mario, fue un seminario con Mario. Y vamos reforzando por medio de la inercia interclases. ¿Ok? Hay un parámetro de evaporación, digamos, las feromonas en la vida real se van evaporando, ¿verdad? Entonces hay un parámetro de evaporación de lo que yo tenía, ¿verdad? Perdón, lo que tenía, y aquí estoy, este es el reforzamiento y esta es la evaporación, esto es de donde vengo, ¿ok? Esto funcionó pura vida, de hecho, de los 5 algoritmos nuestros fue el que mejor funcionó. El problema con las hormigas es que no es tan fácil modelar. Está hecho como para de ¿De? de
ruteo. Mucho problema de ruteo, ¿verdad? Funcionó en regresión no lineal, ¿verdad? También Esteban, ¿sabe? Lo trabajamos con Esteban, regresión no lineal, pero no le metimos heurísticas en aquel momento. No, solo hicimos Monte Carlo. Eso vino después, ¿verdad? Pero a partir de allí fue que empezamos nosotros a trabajar esas cosas. Tenemos dos algoritmos, uno que modifica particiones, otra que construye particiones. Y las partículas, los enjambres de partículas son, cada partícula es un conjunto de centroides, una partícula. Una partícula son los K mayúscula puntos en RP. Es decir, una partícula está en R a la KP. Hay que cuando Eduardo piensa que este método tiene sentido, pero cuando ustedes tienen unos elementos en un espacio, son como puntos en una pared están fijos. Entonces, bueno, entonces lo que uno busca es mover los centros para que se ubiquen en el centro de la clase. La tabla es fija, pero usted tiene una tabla de datos es fija. Entonces, son esos. Eduardo decía es como tener chinches. Y entonces nosotros vamos a mover los centros de gravedad o los puntos que van a ser los centros de gravedad y entonces van a generar las clases. De hecho, Camins hace eso, pero no lo hace moviéndolo, sino que conforme se va modificando las clases, se va moviendo el centro de gravedad. Entonces, digamos, es interesante porque solo vamos a tener K centros de gravedad, K clases, dígase, pienso, y podemos tener miles o miles de datos, ¿verdad? Buscando una buena función de cambio. Por ahí tengo de vista ese trabajo, ese método, eso es lo que más me gusta. Ese trabajo bastante bien. Hay un trabajo que se ha hecho, pero... Ok, bueno, en algoritmos, desde luego, hicimos simulaciones aquí con tablas simuladas. Esto lo hicimos con Alexia Pacheco. Se midió la calidad de las soluciones. Este es el simulated annealing moviendo con lo que ya describí, y esto es moviendo los centros, como acaba de decir Mario, ¿verdad? Lo mismo tabú. Aquí haciendo el movimiento simple y aquí moviendo centros, etcétera. En general, bueno, no puse la función de adecuación, pero en general son las hormigas Se la revisó por atrás, echarlo para atrás. Ven ahí que está Camins y igual, ¿verdad? Entonces vean que casi que todos los algoritmos que se han trabajado, más del 90 y no sé cuánto por ciento, casi 99, ¿verdad? Si tienen Camins, vean los porcentajes del 1% en algunos casos por ahí, en su lado, ¿verdad? Sí. Nosotros los algoritmos nos será un poquito más de espacios, pero casi que te garantizan el mejor valor. Digamos, la tabla más difícil, que es esta, que son muchas clases, muchos individuos, muchas clases, las clases con distinto número de individuos y las varianzas dentro de las clases distintas. Eso es lo más jodido para un algoritmo, ¿ok? O sea, que todo sea distinto, ¿no? No que haya uniformidad, ¿verdad? K-means nunca le llegó a la solución, nunca. Ward, que es el jerárquico, nunca. Bueno, este es determinístico. Depende de inicializaciones al azar. Y este es el tiempo. Escucha. ¿Qué pasó? Creo que... ¿Y ahora? Llegamos. ¿Y ahora? Está bueno, aquí va. Aquí va. Bueno, sí. Pura vida. Estos son tiempos. No, perdón. El que sigue son tiempos. ¿Verdad? Y cuando decimos multistart es que lo corremos 100 veces. ¿Ok? En el escalamiento multidimensional, solo voy a hablar de una aplicación que se hizo una pequeña modificación del criterio de mínimos cuadrados, que es el estrés, donde se compara la disimilitud observada con lo que estamos proyectando en el espacio euclídeo. ¿Ok? Y estos son datos que tenía Matar, un colega alemán, que estaba haciendo una consultoría para una telefónica alemana. Tenía los datos del mapa de Alemania y ellos estaban probando antenas. Pongo la antena aquí, si la pongo allá, ¿verdad? Llega la señal, no llega la señal. ¿Verdad? Y ese llega la señal, no llega la señal, era la dicción.
¿ok? Y Matar ya ha trabajado un algoritmo genético. Grunen, como decimos los holandeses, tenía un método que había trabajado con su tutor, que es Smakov, pero además él tenía dos métodos que eran, bueno, uno que se llamaba tunelación, que Mario lo había estudiado, y otro que es de suavizamiento. ¿Ok? Y nosotros teníamos el annealing, que ya lo habíamos trabajado con Mario, y teníamos dos versiones. Una versión discretizando el espacio y otra versión, el 2 es discretizando el espacio y en la malla, entonces uno pone puntitos, malla. Recuerden que aquí lo que uno quiere es hacer una representación gráfica de puntos, ¿verdad? Recoge a una distribución observada. Eso no genera el azar simplemente de puntos. Un cuadrado seguro por seguro, ¿verdad? Pero esto está discretizado. Y empezamos a agarrar parejas de puntos. Este con este, si los cambio, hago el swap, ¿mejora o no mejora? Si mejora, los cambio y si no, los dejo. Pero usando reglas mejor. ¿Verdad? Y luego, aquí nos movemos en esa misma malla, norte, sur, este, oeste, o acá simplemente al azar. Bueno, en el círculo, el ángulo y la dirección del vector. Eso es el shift. Eso dio mejores resultados que esto, entonces al final en la comparación lo que se usó fue el Simulated Annealing 2. Y se comparó con el genético de Matar con tres versiones de este y con, digamos, ¿cómo le dice? La regla de oro, el mejor, ¿verdad? Que es el Markov. Con esos datos son más o menos unos 800 antenas que viven en el territorio alemán, ya después de la reunificación de Alemania. ¿Okay? Estamos hablando más o menos del año 98, 90. Por ahí. Se hicieron 500 inicializaciones al azar con esos datos. Se corrió Smakov y vean la cantidad de mínimos locales que tiene esto. Esto es el mejor mínimo está aquí, el grueso está acá y los malos están acá. Es decir, eso está llenísimo de mínimos locales. ¿Ok? Entonces, para un método encontrar un óptimo aquí está jodido. ¿Ok? ¿Se entiende el histograma? Es la cantidad de veces que encontró mínimos en esos ranguitos. ¿Ok? Convergió a esos rangos en 500 inicializaciones. Ok, los comparamos. El 2, el swap and shift, tres versiones del de suavizamiento de Grunen, el Smakov, el genético de Matar, y aquí están los promedios de los valores, están los percentiles, las desviaciones estándar, es decir, qué tan coherente es el método en sí mismo, y los tiempos. Eso está más o menos resumido acá. En cuanto al tiempo y el estrés. En cuanto al estrés, el criterio es mejor en calidad genético, pero es el que dura más tiempo. Y en estrés el peor es el Markov, ¿verdad? Que es la regla de oro que se usa. ¿Okay? Es el método como el K-means, digamos, en clustering, ¿verdad? Y los de suavizamiento pues estuvieron bien y el nuestro pues estuvo bastante bien, tanto en tiempo como en calidad. ¿Okay? En enjambres de partículas, en multidimensional scaling también lo usamos. Y aquí cada partícula es una configuración de N puntos. ¿Okay? Hicimos una implementación. Bueno, voy a pasar al ejemplo, es más interesante. Y el ejemplo es el siguiente. Esto viene de un ejemplo real de un ingeniero químico que está en la maestría de mata aplicada, porque cuando él estuvo en la clase, él dice, pero esto no se puede usar para el almacenamiento de productos químicos. Es decir, si usted tiene dos productos químicos que son incompatibles, ¿verdad? Usted le pone una disimilitud de 1 y si son compatibles, una disimilitud de 0, ¿verdad?
y tiene entonces una tabla de compatibilidad o incompatibilidad. Esta es la tabla real aquí de la UCR. Esta es la bodega de la escuela de química. ¿Ok? Eso lo dio el gerente químico de la. Eh, ¿Y cómo hacen ellos con 24 cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacen ellos para colocar 24 cosas en una bodega? ¿Verdad? O sea, tiene que haber 23 compatibilidades o incompatibilidades por cada uno. ¿Ok? Entonces, esto es complicado, ¿verdad? Y Víctor Bazán, que es el que trabajó esto, está en tesis todavía, aplica el MDS y se obtienen ciertas cosas que pueden quedar juntas y cosas que Dios guarde que queden juntas, porque esto puede ser provocar un incendio. ¿Ok? Ujú. O explotar, sí. Bien, en regresión no lineal hicimos varias aplicaciones. Esto yo lo había empezado a trabajar cuando se modelaban cultivos con unos agrónomos, pero con Esteban empezamos a trabajarlo en los modelos de Nelson Siegel y Denson para datos de la Bolsa Nacional de Valores. Luego Andrés Quirós hizo tesis con heurísticas, ¿verdad? Y un método numérico e hizo la comparación. Se está minimizando, bueno, de nuevo una función de mínimos cuadrados. No me acuerdo yo de todos los detalles este año. Pero sí me acuerdo que unos eran precios y ¿verdad? De Nos los íbamos- precios y luego le pusimos peso de tiempo. Ajá. Falta de observaciones, si se me acuerdo. Había poquitas observaciones, entonces Poquitas observaciones. nos íbamos para atrás cierto número de días. Los medidas exactamente, pues, para tener más observaciones y lo que hacíamos era usar el gradiente el algoritmo del gradiente descendido Sí. y encontramos un óptimo local y después escogíamos otra semilla y Ujú. buscamos otro óptimo cálculo, digamos, Monte Carlo hacia la. Ajá. Ok. Con Andrés Quirós hicimos lo mismo, pero con las heurísticas. ¿Ok? Y otros datos, digamos, esos datos tuyos eran de cierto año, ¿verdad? Que dio la bolsa. A Andrés le dieron otros datos. Y esto se trabajó, ¿verdad? En el modelo de Nelson Siegel, que tiene 4 parámetros: beta 0, 1 y 2, y lambda. Y esta es la tasa de interés, se resuelve y se tiene el delta, no me acuerdo qué significa, el spot rate, no me acuerdo qué era, significaba. La cosa es que es aquí donde se hace la minimización, digamos, es aquí donde entra la regresión no lineal, ¿ok? Y esto es no lineal inevitablemente, porque cuando usted tiene instrumentos financieros, siempre hay un costo de hacer la transacción, ¿ok? Entonces, digamos, aunque teóricamente es así, creciente, digamos, cóncava hacia abajo, en el fondo hay una pequeña jorobita y después sigue cóncava. ¿Ok? Y esa jorobita hace que, es la que joroba todo, porque hace que sea no lineal. Y no hay manera de linealizar. ¿Ok? Y eso es porque cuando usted vende un instrumento y alguien compra, hay un costo. ¿Ok? Y de ahí viene. Bueno, se aplicaron los 5 métodos. Se obtuvieron en algunos casos buenos resultados. Vean que aquí las hormigas no funcionaron bien, ¿verdad? Son las partículas las que funcionaron bien junto con el simulated annealing. En cuanto a buenos tiempos, bueno, la barrera adaptativa era el más rápido, pero tenía mucha variabilidad. Encontraba la buena solución, pero muy poquitos casos. ¿Ok? Y estas son las curvas. Esta es la jorobita que les digo, ¿verdad? Son y este es el problema de la regresión no lineal, ¿verdad? A veces son bananos como esto, ¿verdad? El espacio de soluciones, pero a veces nosotros lo hicimos con Mario, ¿verdad? Y Sergio Los Cobos, una discretización, pero vean, un modelo hiper sencillo con 2 parámetros, ¿verdad? 4 daticos ahí, ¿verdad? Y vean la forma que tiene esto. Tiene 2 óptimos locales, uno acá y otro acá. Y si usted suelta una canica por cualquier lado, mayoritariamente se van a venir a este que está en el centro. Pero el global es este. ¿Ok? Entonces, por azar, lo más probable es que usted se vaya
a la mala solución. Bien. Los conjuntos burdos, bueno, ya, porque ya por el tiempo estamos mal. Esto lo trabajamos con José Luis Espinosa, ¿verdad? Se hizo un una manera de hacer las escogencias, y funcionó, ¿verdad? Funcionó, pura vida. Y luego, nada más para mencionar dos cosas que no son heurísticas. Esto lo trabajamos con William Castillo y Patrick Grune, y es hacer eh, clasificación bimodal. Pongo double clustering porque Grune lo llamaba así. En Holanda ellos lo llaman así, double clustering. Pero es bimodal, es lo mismo. Y digamos, se trabajó con un criterio que es distinto al que puse hace un ratico. Aquí P y Q ya no son 0, 1, sino que son entre 0 y 1. ¿Ok? Y ese es un exponente que va a ir bajando, ¿verdad? Se empieza con un valor y va convergiendo a 1, se va minimizando a 1, y bueno, con multiplicadores de Lagrange se llega a soluciones de este tipo para estas funciones de identidad. Y hay un algoritmo ahí para, bueno, también se deducen el P y el Q, que son las funciones de pertenencia. Vean que no son 0, 1, son entre 0 y 1, ¿verdad? Pero al final se parecen mucho a 1 o se parecen mucho a 0. Entonces, por eso es fósil, ¿verdad? Esto es difuso, ¿ok? Y bueno, desde luego puede haber indeterminaciones por ahí, ¿verdad? Y en esos casos, pues hay unos casos ahí aparte, casos especiales, ¿verdad? Por eso es que quedó desactivada algunas ecuaciones ahí, que ya no puse los casos especiales. Hay un algoritmo, se prueba que converge, etcétera. Y el otro método que lo trabajamos con Esteban Segura, con Adilson Xavier, un brasileño, y un estudiante aquí del TEC, es hacer clasificación, digamos, como si fuéramos a usar K-means con el mismo criterio, pero este criterio se va modificando por suavizamiento con varias escogencias. Lo primero es que ya no vamos a poner aquí datos 0, 1, sino entre 0 y 1, ¿verdad? Con un exponente acá. Y vamos haciendo modificaciones. Este es un método conocido. Y vamos haciendo modificaciones a la manera de calcular las distancias por, por aproximaciones. Entonces, lo que minimizamos es la suma de las distancias al cuadrado. Entonces, estas son las distancias al cuadrado de un dato a un centro, al centro de su clase, pero recorriendo todas las clases, ¿ok? Y usamos, pues, algunas funciones ahí. No, ya no voy a entrar en detalles por los tiempos, ¿verdad? Pero, digamos, cualquier individuo se compara con todos los centros, ¿ok? Desde luego, lo ideal es que esté con el más cercano, ¿ok? Pero esto se va a llamar suavizamiento hiperbólico porque en estas distancias, ¿verdad? Donde tenemos aquí estos picos no diferenciables, y cuando le metemos un cierto parámetro de holgura, y suavizamos de esta manera con una función que vamos a llamar psi, ya entramos en un marco diferenciable. Entonces ya se puede usar un montón de otras herramientas de análisis numérico, este, para, para, para llegar a una minimización, ¿verdad? Que lo que se minimiza es esto, pero con esta restricción. Ahí fue donde Esteban Segura intervino porque había un montón de cosas que no podíamos hacer con David. Bueno, y esto es, ya cierro ahí, ¿verdad? Todo esto son trabajos. Lo que les presenté es un resumen de lo que se trabajó durante la carrera. Todo está publicado debidamente, y evidentemente cuando uno llega a este punto, se da cuenta, en estos últimos días, me di cuenta que un montón de cosas que yo
marcaba y dijo, mira, esto hay que hacerlo. Y ese hay que hacerlo es una lista de un montón de cosas, ¿verdad? La vida no da. Entonces tómenlo en cuenta en sus carreras. La vida no les da para hacer todo lo que quieren, ¿verdad? La carrera académica, me refiero, ¿verdad? Entonces, traten de cerrar los cabos sueltos que les van quedando por ahí, ¿verdad? Lo más pronto posible, que no les quede, un toquecito, que no les quede eh, indefinidamente abiertos esos casos, pero si ven en un plazo razonablemente corto que ya no lo van a abordar, pues simplemente aborten. ¿Verdad? Eso ya no se hizo. ¿Verdad? No lo dejen ahí como un pendiente para toda la vida. ¿Ok? Pero bueno, muchas gracias de nuevo. Lo que quería decir es que, sin embargo, hay que escribir en algún lado. Se puede hacer tal cosa. Yo recuerdo las tesis mías de maestría o de revisión, era un libro que decía que entonces se muestra que está corriendo un software. Sí. Y nosotros, a partir de esa frase de ahí, fue que salió, vamos, como he dicho, de hecho, pues, Sí, de hecho, digamos, ahorita en este momento para nosotros, Mario, Eduardo, Alex y yo, este es el momento pues ya de escribir el libro final, digamos, donde ya resumimos esas referencias, ¿verdad? Ya ponerlas con una sola anotación, con una sola manera de escribirlas. Bueno, estamos un poco fuera de tiempo, entonces, si alguien tiene una pregunta como puntual o eso, adelante. Algo es muy total. Hablaste de los centroides. Quería saber si en la modelación de hormigas estos centroides tienen alguna interpretación concreta. No lo pensamos, no lo pensamos. No, para nosotros la hormiga era la partición y el centroide era una manera de representar a esa partición. Digamos, tenés K clases, K mayúscula clases, ¿verdad? Y lo que está representando a la partición es el centroide, ¿verdad? Y luego la partición es indirectamente calculada por cercanía de los individuos. Pero realmente la hormiga son los centroides. No es la partición, sino que la partición viene como directamente calculada. Pero sí, una interpretación desde un punto de vista no. Por ahora no hemos pensado. Okay. Bueno, quiero de nuevo agradecer mucho a Javier por esta charla inaugural de este semestre y a todos ustedes por venir. Entonces, espero verlos a lo largo del semestre y pues agradecemos de nuevo a Javier. Gracias. Les aviso además que la próxima semana tenemos el coloquio. Hablar, la próxima semana va a hablar. Sí, me acuerdo. Es humano, pero. Recuerdo el título como tal, pero es como métodos de. ¿Qué? ¿Cómo te vas? O sea, el proyecto consiste en tratar de generar fonts o texto legible para dispositivos de realidad aumentada que vista de los diferentes problemas visuales que se generan ahí. Entonces, una parte de moderación, sí, con más profundidad. Es que hicimos solo 20 minutos, ahora con un poco más de detalles. El título es Métodos para mejorar la percepción visual de texto desenfocado en dispositivos de realidad. Entonces, otro miércoles en la 402. Bueno, muchas gracias. Sí, parqueo y todo, pero ya. Cuando me ya el saludatorio.